Oye, Ramón, cuando hablamos de nación ucraniana, cuando hablamos de nacionalismo ucraniano, ¿sí nos estamos refiriendo a lo que nos referimos cuando hablamos de otro tipo de nacionalismos o es algo que cobró auge a raíz del fin de la Guerra Fría y ahora retoma más auge en el contexto de la invasión rusa de Ucrania y que pues hablar de nacionalismo ucraniano de pronto sirva para de manera anacrónica y ahistórica utilizarse para que en Europa y en Estados Unidos se justifique tanto apoyo millonario digamos, al esfuerzo bélico de Ucrania? Bueno, aquí hay que hacer varias distinciones. Es evidente que hay un interés por parte de los enemigos históricos de Rusia y especialmente por parte del mundo occidental, de la OTAN, de Estados Unidos y del mundo anglosajón en general, por presentar una idea de un nacionalismo ucraniano como algo pues, que está consolidado y además desde hace mucho tiempo. Hoy se puede percibir pues, en Internet, en programas, en escritos, a raíz especialmente de ese conflicto, pero ya venía de antes, un intento, que eso se ha hecho muchas veces y en muchos otros casos, no solamente en el de Ucrania, pero especialmente importa hacerlo en este caso, ¿no? Un intento de presentar, de algún modo, pues el nacionalismo ucraniano como algo que pues tiene una historia muy larga y que pues tiene, por así decirlo, una razón de ser, ¿no? De alguna forma es justificar ideológicamente, políticamente, la existencia de esa nación ucraniana y por lo tanto, la defensa de un Estado ucraniano y de una soberanía ucraniana. Yo haría una pequeña distinción de entrada, aunque la aproximación al término nación, nacionalismo, pues admite varios enfoques y hay varias tesis y teorías. Una primera distinción sencilla sería hablar de nación en un sentido objetivo o en un sentido subjetivo, ¿no? En un sentido objetivo, pues uno se puede referir a un grupo humano que comparte pues una tradición, unas instituciones, una cultura, a veces incluso, bueno, a veces a menudo un territorio, aunque no siempre tiene por qué ser un territorio, digamos, fijo a lo largo de la historia, una lengua común, por ejemplo, una religión común, a veces también una literatura común, una gastronomía, otra serie de características culturales, étnicas, pero que no tienen por qué estar todas esas características presentes, pero sí por lo menos varias de ellas. No es fácil definir lo que es una nación, pero parece que todos tenemos a priori una idea de lo que puede ser un grupo nacional o una nación en ese sentido étnico, en ese sentido cultural, ¿no? Que no es necesariamente una nación en sentido político o en sentido histórico, como un sujeto, digamos, jurídico-político. En ese sentido, digo que podemos hablar de una nación objetivamente, puesto que al margen de lo que piensen los individuos que la integran o de cómo se presenten a sí mismos o de cómo estén constituidos políticamente, pues ahí habría, podemos decir objetivamente, una nación, ¿no? En ese sentido. Y luego estaría, o se podría considerar una nación desde el punto de vista subjetivo, es decir, eso tiene que ver más con lo ideológico, con una concepción política de un grupo humano que está articulado como una nación y se percibe a sí mismo como tal. Y entonces eso tiene que ver con la construcción del llamado Estado Nacional, que históricamente podemos decir que es reciente entre comillas, porque en realidad viene del siglo XIX, bueno, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, las revoluciones liberales, y es un tipo de Estado que, bueno, pues busca cierta homogeneidad, dijéramos, de la población dentro de sus fronteras, aunque esto casi siempre es imposible conseguirlo por completo, ¿no? Todos los estados del mundo pues son diversos, tienen muchos grupos étnicos y demás. Pero bueno, si preguntamos, porque hay un fundamento individualista también en esta concepción de nación, ¿no? Si preguntáramos a los individuos de ese grupo, pues seguramente se identificarían con un determinado grupo nacional, ¿no? En ese sentido, pues claro, ese criterio subjetivo puede no corresponder con este criterio objetivo que decía antes. Es decir, podemos tener una persona, por ejemplo, vamos a decir, de raza, yo qué sé, de raza negroide, que hable pues, bantú, otra persona que sea de raza, vamos a decir, europoide o caucásica, que hable, pues qué sé yo, lituano, y una persona de raza mongoloide o del grupo racial mongoloide que hable, pues no sé, vietnamita. Claro, a priori, pues son personas muy diferentes, ¿no? No solamente por su aspecto físico, sino también pues por la cultura, por la lengua, a lo mejor por la religión, por las tradiciones, por el espacio en el que habitan, etcétera.
pero sí, históricamente han venido a coincidir en un territorio con unas instituciones, con un gobierno común, con cierta historia común, y todos ellos se consideran parte de una misma nación, pues a pesar de sus diferencias objetivas, pues también formarían una nación en ese sentido, ¿no? Y luego está lo que sería la nación, al margen de estas dos aproximaciones, como, digamos, el Estado, ¿no? Es decir, eso es una cosa diferente en realidad, un Estado nacional, porque no tiene por qué coincidir con ninguno de estos criterios, aunque normalmente está relacionado. Entonces, en el caso de Ucrania, pues había que distinguir en cada caso a qué nos referimos, ¿no? Es evidente que hay pues, un grupo étnico, podemos decir, más bien es un grupo histórico, cultural y sobre todo lingüístico, que es lo que identifica a los ucranianos, porque, por ejemplo, genéticamente pues, están muy próximos al resto de los pueblos eslavos. Además, tienen una historia de muchos siglos en común con pueblos que hoy llamamos bielorrusos o rusos. Es decir, que objetivamente pues también es muy difícil diferenciar a un ucraniano étnico, por así decir, de un ruso, por ejemplo, o de un bielorruso, o incluso de otros pueblos eslavos, aunque hablen una lengua pues no tan próxima al ucraniano. Y este grupo, pues claro, a lo largo de la historia, como tantos otros grupos culturales o nacionales, pues han existido y además han ocupado un territorio que no ha sido siempre el mismo, pero bueno, podemos identificar más o menos con, pues, en sentido extenso, con una área determinada de Europa, ¿no? Pero ese grupo étnico no coincide con un Estado, no coincide tampoco con una conciencia incluso de ese grupo de formar una nación, ni de llamarse a sí mismos ucranianos. Lo que pasa es que una cosa es esto, una cosa es la historia, otra cosa es la política, otra cosa es la sociología o la antropología de cómo consideremos un grupo, lo que es y demás. Y otra cosa es incluso la propaganda o la ideología, especialmente en la época actual, que trata como de aunar todo eso y de presentarnos pues, a una nación ucraniana que existe desde hace mucho tiempo, que siempre han sido ucranianos, además en clave nacional, vamos a decir, muchas veces de opresión, un pueblo que siempre como aquí, que se ha pasado la historia pues tratando de liberarse de diversos pueblos, especialmente de los rusos, ¿no? En las últimas décadas, quizá el último par de siglos o más, pero que esto realmente cuando uno acude a la historia y ve las cosas de manera más realista, más imparcial, más objetiva y desde la distancia, ¿no? Y abandonando la ideología y los posicionamientos pues políticos o de otro tipo, se da cuenta que no es así, ¿no? Entonces, desde luego existe un grupo humano que podemos calificar hoy de ucranianos, que hablan ucraniano, que comparten, sí, pues una serie de características comunes, pero luego está lo que podríamos llamar una nación histórica ucraniana. ¿Eso ha existido? Bueno, eso, pues, si vamos a la historia, podemos cuestionarlo.